Y el curso que se vamos a dictar hoy es el curso de Residencia y Supervisión de Obras Públicas, dictada por la empresa CONCIE, que es el Centro de Actualización y Especialización Profesional para jóvenes egresados tanto de la carrera de Ingeniería Civil como de Arquitectura. Bueno, muchachos, este tema es muy interesante, ya que más va dedicado a profesionales que ya están egresando o ya se están dedicando en sí lo que es lo que es supervisión, ¿no? Supervisión, residencia. Bueno, este tema mayormente es enfocado en lo que es las normas, ¿no? Nosotros como ingenieros civiles no solamente nos tenemos que centrar en lo que son cálculos, diseños y todo lo que son números, ¿no? También tenemos que tener nuestras normas para poder avalarnos en un futuro en caso suceda en una obra, ¿no? ¿Qué norma sería ingeniero? ¿Qué debemos avalarnos nosotros como ingenieros civiles? Lo que voy a explicar en este tema es el Código Civil, un poco del Código Civil, de la Ley de Contrataciones del Estado y del Reglamento Nacional de Edificaciones, que son tres puntos muy importantes que nos vamos a tener referencia, ¿no? A ver, siguiente diapositiva. Como les había mencionado, ¿no? El Código Civil. Si bien es cierto, el Código Civil es también usado por el tema de los abogados, los que estudian derecho, ¿no? Pero siempre hay unas partes del Código Civil que nos avalan a nosotros como ingenieros, que son pequeñas cositas, ¿no? Creo que son muy importantes. Vamos a hablar un poco del concepto del Código Civil, algo minucioso nomás. El Código Civil es un conjunto de normas legales unitario, sistematizado y ordenado. ¿Sobre qué? Sobre el derecho privado. Por lo tanto, se trata de un texto legal que regula las relaciones civiles entre las personas naturales y o jurídicas, ¿no? Acá tenemos las disposiciones generales. El contratista no puede subcontratar íntegramente la realización de la obra, salvo autorización escrita del comitente de la responsabilidad frente al comitente de la ex solidaria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente puede reemplazar y demandar a cualquiera de los dos, ¿no? Entre el contratista y el subcontratista respecto a la materia del subcontrato, ¿no? Los materiales necesarios para la ejecución de la obra deben ser proporcionados por el comitente, es decir, por el grupo, ¿no? A realizar. El contratista no puede introducir variaciones en las características convenidas de la obra sin la aprobación escrita del comitente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas obligaciones que tiene el contratista? Al hacer la obra en la forma y plazos convenidos en el contrato o en su defecto en el que se acostumbre, a dar inmediato aviso del comitente de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales, ¿no? Esto es lo que pasa mayormente en obra y no son consultados, ¿no? Proporcionado por si se descubre ante o en el curso de la obra, ¿no? Y puede comprometer su ejecución regular. A pagar los materiales en el que reciba, si esto es por negligencia del contratista, queda en imposibilidad al ser utilizados para la realización de la obra, ¿no? Acá tenemos unos puntos importantes, que es la comprobación de la obra. El comitente, antes de la recepción de la obra, tiene derecho a su comprobación. Si el comitente descuida proceder a ella, sin justo motivo o bien no comunica su resultado dentro de un breve plazo, la obra se considera aceptada. Ahora, cuando la aceptación táctica de la obra, ¿qué quiere decir? Que se entiende aceptada la obra si el comitente la recibe sin reserva, es decir, cuando no se haya procedido a su verificación. Y cuando hay responsabilidad por diversidad y vicios de obra, el contratista está obligado a responder por las diversidades y los vicios de la obra. ¿Qué quiere decir? Que la recepción de la obra sin reserva del comitente descarga de responsabilidad al contratista por las diversidades y los vicios extintores de esta, ¿no? Ahora tenemos las acciones que debe realizar el comitente. ¿Quién es el cliente, no? El cliente que quiere ejecutar este proyecto, ¿no? Entre los vicios de la obra. El comitente o el cliente puede solicitar su elección que las diversidades o los vicios de obra se eliminen a costa del contratista, o bien que la retribución sea disminuida proporcionalmente, sin perjuicio del resarcimiento del daño. Si las diversidades o los vicios son tales que hagan inútil la obra para la finalidad convenida,
el comitente puede pedir una resolución del contrato y su indemnización. ¿Por qué? Por los daños y perjuicios, ¿no? Son los que puede recibir el cliente, ¿no? Ahora, el comitente debe comunicar al contratista las diversidades o los vicios dentro de los 60 días recepcionados de la obra. Este plazo es de caducidad. De lo contrario, se pierde derecho a qué? A reclamar. La acción contra el contratista prescribe al año de construida la obra. Estos puntos son muy interesantes ya que este Código Civil habla mayormente de lo que es los puntos del cliente y el contratista, ¿no? ¿Qué es lo que debes tener en cuenta antes de tu ejecución de la obra y para ambos casos, ¿no? Ahora, la pérdida de la obra sin culpa. Si la obra se pierde sin culpa de las partes, ¿qué quiere decir esto? Un caso fortuito o fuerza mayor, el contrato se resuelve de pleno derecho. Si los materiales son suministrados por el comitente, el contratista está obligado a devolverle lo que no se hubieran perdido y el comitente no está obligado a pagar la retribución de la parte de la obra no ejecutada, claro. Cuando se trate de un contrato por ajuste alzado o por unidad de medida, el contratista debe devolver la retribución proporcional correspondiente a la parte de la obra no ejecutada, pero no está obligado a reponerla o restaurarla. Por su parte, el comitente no está obligado a pagar la retribución de la parte de la obra no ejecutada. Ya hemos hablado un poco del Código Civil, que son los puntos más importantes entre el comitente, que es el cliente, acuérdense, y el contratista, ¿no? Que es la empresa, ya sea natural o jurídica, que va a ser dedicada o está encargada de la construcción, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la ley de la contratación del Estado, que al menos espero que tengan una idea. Son mayormente puntos claves, ¿no? Acá tenemos la contratación pública que dice que supone un conjunto de reglas, ¿no? Y procedimientos que buscan, entre otros objetivos, que es la transparencia y la competitividad, constituyéndose en el mecanismo por el cual el Estado se relaciona con terceros a efecto de obtener servicios, bienes u obras para el cumplimiento de sus objetivos, metas o funciones. ¿Por qué las contrataciones públicas tienen un marco normativo especial diferente al Código Civil que ya hemos hablado? Porque de interés público, acá dice, mejoramos las condiciones de la vida ciudadana, nos regimos en el marco legal, que es la ley número 30225, que es la ley de contrataciones del Estado, y acá tenemos el decreto supremo número 344/2018, un reglamento de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Los tipos de procedimiento de selección para contratar una obra, tenemos la licitación pública y la adjudicación simplificada. Ustedes ya la habrán escuchado, estos tipos de procedimiento de selección. ¿Cuándo es licitación pública y cuándo es adjudicación simplificada? Licitación pública es cuando el valor referencial, es decir, el monto económico estimado por la entidad, es igual o mayor a 400.000 soles, ¿no? Y cuando es adjudicación simplificada, cuando el valor referencial, es decir, el monto económico, es igual o mayor a 400.000 soles, ¿no? Ahora tenemos la licencia de edificaciones y autorizaciones. La licencia de edificaciones también es un punto muy importante porque sin eso la obra no puede arrancar, ¿no? Desde sus inicios. Tenemos que tener los parámetros bien claros y precisos. Vamos a hablar un poco de definición. Es la autorización de la entidad municipal, ojo, municipal competente para la ejecución de obras en edificación dentro de su jurisdicción. ¿Y a qué marco legal nos regimos? A la ley 2909, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, ¿no? Ustedes cuando construyen de forma particular, van a construir una vivienda, siempre tienen que pedir los parámetros urbanísticos, ¿no? Que nos da la municipalidad para que su obra cumpla con todas las reglas, ¿no? Las clasificaciones o tipos de licencia, porque hay tipos de licencia también. Vamos a hablar de la modalidad A, modalidad B, modalidad C y D. ¿Ok? Vamos a hablar de la modalidad A. La edificación de vivienda unifamiliar hasta 120 metros cuadrados, demoliciones de edificaciones de hasta 5 pisos y cerco de más de 20 metros lineales. Esa es la modalidad A. Y la modalidad B se utiliza cuando son edificaciones de viviendas multifamiliares, como por ejemplo los condominios,
de hasta 5 o hasta 300 metros cuadrados, o puede ser también una ampliación o remodelación de una vivienda de 5 pisos. En la modalidad C, la edificación de vivienda multifamiliar mayores de 5 pisos o 300 metros cuadrados. También se puede aplicar para edificaciones comerciales o culturales de hasta 30.000 metros cuadrados, ¿no? Y mercados hasta 15.000 metros cuadrados. En la modalidad D tenemos la edificación con fines de industria, ¿no? Locales, comerciales, centros culturales. También se consideran los mercados mayores a 15.000 metros cuadrados. Y centros educativos, salud, hospedaje, terminales y transporte. Cada modalidad tiene sus diferentes requisitos, ¿no? Como les había mencionado, ¿cuáles son los requisitos, ingeniero, para realizar mis modalidades, para poder ejecutar mi proyecto, que es lo más importante? En la modalidad A tenemos la municipalidad, que es lógico, la documentación técnica que todos sabemos como ya ingenieros que hemos estudiado, los estudiantes, los planos de ubicación, que es lo primero que te pide la municipalidad, los planos de arquitectura, estructuras sanitarias, eléctricas, que es lo más básico que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En la modalidad B, ¿qué nos van a pedir? El plano de sostenimiento de excavación de acuerdo a la norma E050, ¿no? Para proyectos multifamiliares. Y modalidad C y modalidad D te piden un certificado de factibilidad de servicios para obra nueva de vivienda multifamiliar o a fines diferentes a la vivienda. Certificado ambiental y estudio de impacto vial, ¿no? Porque ya son obras de edificación, ya megaproyectos, como se les puede decir, ¿no? Tenemos ahora, vamos a hablar del Reglamento Nacional de Edificaciones, que también es una norma muy importante que nosotros nos avalamos los ingenieros civiles de cada punto a mencionar, ¿no? Tenemos la GR 050, que es la seguridad durante la construcción. Tenemos la E010, que es la madera, la E020, que es las cargas sísmicas, la E030, que es el diseño sismo resistente, la 040, que es vidrio, 050, que son suelos y cimentaciones, concreto armado, albañilería, diseño y construcción con tierra reforzada y las estructuras metálicas, ¿no? Que ahorita está de moda, ahorita mayormente está que se utilizan estructuras metálicas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de un contrato de obra. ¿Qué es el contrato de obra, ingeniero? Un contrato de construcción es un contrato específicamente negociado ¿para qué? Para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que estén íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación a su último destino o utilización, ¿no? Es una parte de ambos acuerdos, ¿no? Tenemos el PNC, que es el Plan de Nacional de Contrataciones. Tenemos los bienes, que son especificaciones técnicas, los servicios, que son los TDRs. ¿Qué son los TDRs? Es cuando la municipalidad lanza convocatorias para un ingeniero que tenga el perfil suficiente de acuerdo a la obra que se va a realizar, ¿no? Esos son los famosos TDRs, base de contratación, ¿no? Como ya les había mencionado, los TDRs, ahí está. Es una descripción elaborada por la entidad de las características técnicas y de las condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría, ¿no? Tenemos acá uno, la denominación de la contratación, la finalidad pública, los antecedentes, los objetivos generales y específicos, los alcances y los anexos, ¿no? Acá tenemos los alcances relativos de descripción de servicio, ¿no? Que lo podrán ver detalladamente, que son actividades, reglamentos, las normas, ¿no? El procedimiento, la fórmula de reajuste, todos estos puntos que son importantes para la estructura de los términos de referencia. Siguiente, a ver, un momento. Um, Funciones de supervisión y residente de obra, ¿no? Acá vamos a hablar de las funciones que tiene cada profesional, porque se confunde también, ¿no? ¿Qué función tiene un residente y qué función tiene un supervisor? Primero vamos a hablar de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders, ingenieros? Nunca lo he escuchado. Es un grupo organizado ¿para qué? Para ejecutar un proyecto, ¿no? ¿Quién es ese grupo? Tenemos acá el contratista, que es una parte de este proyecto que se va a ejecutar. Los planos, porque sin los planos no se puede ejecutar el proyecto. La Contraloría, que es la organización encargada de verificar, fiscalizar todas las partidas que se realizan en el expediente técnico, ¿no? Tenemos el Ministerio de Vivienda y Construcción, el Ministerio de Transporte, también el Ministerio de Salud
y la población, ¿no? Todos estos comparten un conjunto para que se pueda ejecutar un proyecto, ¿no? ¿Qué es el residente de obra? ¿Qué función? ¿Quién, cómo debe ser el perfil de un ingeniero residente de obra? Como dice acá, es un profesional colegiado, habilitado y especializado, designado por el contratista previa conformación de la entidad, ¿no? Como residente de la obra, el cual puede ser arquitecto o ingeniero según corresponda a la naturaleza de los trabajos, como no menor 2 años de experiencia mínimamente, ¿no? En función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Eh, un profesional acorde a la necesidad y exigencia del proyecto corresponderá con el cumplimiento del proyecto en calidad, segunda fecha y presupuesto, ¿no? No es suficiente un equipo técnico competente para el éxito de un proyecto, ¿no? Como ustedes sabrán, basta que siempre haya una buena comunicación entre el residente, el maestro de obra y el supervisor para que la obra se ejecute bien, ¿no? O como podrán ver acá estas imágenes, es un proyecto desordenado, no hay comunicación, no, no va a tener un buen fin, ¿no? Y va a tener malas consecuencias a futuro. El perfil del ingeniero residente son los conocimientos contractuales que debe saber mínimamente la ley de la 30225, ¿no? De contratación en el Estado. Conocimientos técnicos que debería tenerlos ya como profesional. Los soft skills, que es habilidades blandas, ¿no? No solamente se necesita un ingeniero que sea un calculista, que tenga 3, 4, 5, 6 años. Habilidades blandas, ¿no? Cómo relacionarse con el personal, que es lo muy importante. Porque es directamente el residente va a estar en obra y tiene que tener una buena comunicación con el personal. Y la planificación, ¿no? Que también es muy importante. Las funciones, revisar el expediente técnico. Tiene 15 días, el plazo de obra en este caso es 4 meses, ¿no? También tiene que tener revisar los expedientes técnicos, qué es lo que se va a ejecutar, qué partidas van a haber, todas esas cosas que vamos a ver en obra, ¿no? Las funciones del residente es representar al contratista, ¿no? Es como la cabeza del contratista para cualquier efecto ordinario de la obra. También otro punto a considerar es el cuaderno de obra, ¿no? En el cuaderno de obra se va a registrar todos los asientos que se van a ejecutar durante el proyecto, ¿no? El ingeniero residente tiene que estar ahí escribiendo todo lo que se ocurre en el campo, todo. No se le puede ninguna partida porque cuando ustedes ya lo mandan al sistema de la CAC, de la OCE, ya no se puede ¿cómo se le puede decir para que me entiendan? Ya lo envías tus partidas y si hay una partida que tú no la has puesto en tu cuaderno de obra y ya lo has pasado al sistema, viene la Contraloría o la OSI a verificar, a fiscalizar, y hay una partida que se te ha pasado, puede haber problemas legales, ¿no? Incluso se pueden ir hasta la cárcel, tanto el ingeniero residente como supervisor, porque tienen que los dos tener una buena comunicación. Es que deben tener en cuenta esos puntos, ¿no? Ahora ya haber hablado del ingeniero residente, vamos a hablar del supervisor de obra. ¿Quién es este profesional, no? Muchas veces se confunde el inspector con supervisor, ¿no? El inspector es un profesional funcionario de la entidad, ¿no? Y el supervisor es una persona, ya sea natural o jurídica, contratada con dicho fin. ¿Tienen las mismas funciones? Sí, tienen las mismas funciones, solamente que si en la parte particular le dicen supervisor y en la parte del Estado le dicen inspector, pero ambos tienen las mismas funciones. A ver, siguiente diapositiva. ¿Cuál es el perfil de este ingeniero supervisor? El perfil que se establece para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, cumple al menos con las experiencias y calificaciones profesionales establecidas por el residente de obra, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de este profesional? Hacer cumplir el contrato, asegurarse la correcta ejecución técnica, económica y administrativa, suscriben el cuaderno de obra, absolver consultas, verificar la solicitud, los adelantos de obra, emitir un certificado de conformidad de obra y elaborar la liquidación de contrato de obra y por último el cierre de cuaderno de obra también, ¿no? Muchas veces se confunden, ya que es cuando el supervisor piensa que, por ejemplo, el supervisor no aprueba adicional. Mucha gente piensa que porque ya el supervisor es el que manda todo y haciendo de muchachos. El supervisor no aprueba adicionales, el supervisor manda su informe para que le aprueben adicionales. No es que el supervisor dice sí o no, yo lo apruebo, así no funciona, muchachos.
El supervisor no aprueba tampoco ampliación de plazo, tiene que elaborar un informe para que la obra le den ampliación de plazo, siempre y cuando tengan consideraciones, tenga pruebas, ¿no? Y el supervisor no puede cambiar el expediente, entonces tampoco, ¿no? Así que no se confundan, muchachos. Ya viendo hablando las funciones del ingeniero residente supervisor, ahora punto importante que es el expediente técnico de obra, ¿no? ¿Qué es el expediente técnico, ingeniero? Ya ustedes ya deben saber que el expediente técnico es un conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que permite la adecuada ejecución de una obra. ¿Qué vamos a encontrar en el expediente técnico, ingeniero? La memoria descriptiva, las especificaciones, los planos de ejecución de obra, los metrados, los presupuestos, los valores referenciales, la fecha del presupuesto, los análisis de precio, también vamos a encontrar los calendarios de avance de obra, fórmulas polinómicas, Pero, estudios de suelos, geológicos, ambiental y otros complementarios, ¿no? En la época que estuvimos de COVID también ya se presentaban estudios de COVID, ¿y quién lo firma? Las enfermeras, ¿no? Un profesional de ujú, la salud. expediente técnico. Ahora, ¿quién elabora el expediente técnico? Él es elaborado por un consultor de obras de las especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular, ¿no? Ya sea de saneamiento, de pavimentación, de caminos, de vial, ¿no? Todo punto a considerar es elaborado por el consultor. También puede ser elaborado por la propia entidad, es decir, por el Estado, ¿no? Por la municipalidad o por el ejecutor de obras. Obras ejecutadas bajo la modalidad llave en mano o concurso oferta, ¿no? El artículo 10 del Reglamento de las Contrataciones del Estado dispone que para la ejecución de una obra es necesario contar con un expediente técnico, el cual ya les expliqué, debe adjuntarse al expediente de contratación debido a que normalmente el expediente técnico es elaborado y aprobado con anterioridad a la contratación de la ejecución de la obra. No obstante, existen determinados supuestos en los que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se contratan de manera conjunta, ¿no? Es elaborado ya les había dicho, por un consultor de obra de las especialidades a que correspondan, ¿no? Por la propia entidad o por el ejecutor de la obra. Los consultores de la obra para elaboración de los expedientes técnicos. Puede ser una persona natural o jurídica que elabore expedientes técnicos o supervise la ejecución de la obra. La experiencia mínima de consultor o proyectista debe ser de 2 años mínima, ¿no? Ya les había explicado que las especialidades pueden ser urbanas, edificaciones, viales, puertos afines, ¿no? El ingeniero civil, todas las especialidades menos electromecánica, ¿no? Claro, porque esta rama ya no nos pertenece a nosotros, electromecánica ya la parte de la ingeniería mecánica, ¿ya? Igualito, parte agrícola y agrónomos tampoco no nuestra rama, nosotros no podemos ejecutar ni firmar un expediente de esta magnitud porque no estamos especializados. Saneamientos, electromecánica y presas. Bueno, presas sí, de acuerdo a la especialidad que te hayas profesionalizado, estudiado, ¿no? ¿Qué dice la ley de contratación del Estado? Dispone que para la ejecución de una obra es necesario contar con un expediente técnico, el cual debe juntarse al expediente de contratación y elaborado, aprobado por la contratación de la ejecución de la obra, ¿no? Ahora, un punto que se va a tocar siempre en el expediente técnico es la memoria descriptiva. ¿Qué es la memoria descriptiva, ingeniero? Son antecedentes. ¿Qué quiere decir antecedentes? La historia del proyecto, es una prefactibilidad, ¿no? ¿Cómo es que se ha iniciado ese estudio? Alcance del estudio de preinversión que otorga la viabilidad. Luego que vamos a encontrar las especificaciones técnicas, que son un conjunto de documentos y reglas relacionadas entre sí para describir cada partido o conjunto de partidas. ¿Qué vamos a ejecutar? Procedimientos, controles de calidad, métodos de mediciones y formas de pago, ¿no? Siguiente diapositiva. La representación gráfica a escala de una obra, vamos, los planos, ¿no? Y ya les había explicado la estructura, arquitectura, sanitaria y eléctrica, ¿no? Los metrados que ustedes ya deben saber, metrar a la perfección, me imagino, que es la cuantificación de cada partida a construir, ¿no? El dimensionamiento numérico de todas las partidas y subpartidas, ¿no? Ya que se puede metrar en cuadrado, metro cúbico, unidad de acuerdo a la partida que se está ejecutando, ¿no? También los análisis de precios unitarios que ustedes también ya deben conocer, lo que es el mano de obra, los materiales, los equipos y los rendimientos
que están utilizándose, ¿no? Como dice acá, la cuantificación numérica y presupuestal de todos los recursos asignados. Presupuesto de obra también, ¿no? Que se va a ver en el expediente técnico, que es el valor referencial. Es un costo estimado de la obra a partir del proyecto, compuesto por un costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos, ¿no? Costo directo y costo indirecto. El cronograma de ejecución, ¿dónde lo vamos a poder ver esto? En el curso de Microsoft Project, que también me imagino que lo hayan llevado, se hayan capacitado, que también vamos a encontrar el diagrama de Gantt, el CPM también, que es muy importante, el cronograma de obra valorizado, ¿no? Todos esos puntos nos van a servir para realizar nuestro expediente técnico. Y la famosa fórmula polinómica, que también deben conocerla, es actualizar el valor de los componentes del presupuesto de obra, la variación de los precios de algunos insumos del presupuesto, ¿no? Como dice, como máximo son 4 reajustes, uno mínimo, salvo la excepción que pueden ser hasta 8, ¿no? Y los estudios adicionales que ya de acuerdo al proyecto, ¿no? En este caso, si se necesita un estudio de impacto ambiental, se hace un estudio de canteras, hidrológicos, estabilidad de taludes geológicos y arqueológicos, ¿no? ¿Qué son los preliminares para el inicio de obra, no? Un personal técnico asignado de obra, como ya les mencioné, los TDRs, es el perfil que cumple el profesional para que pueda concursar para la obra. El acta de entrega de terreno, que es el documento contractual donde se transfiere un terreno por un periodo de tiempo determinado. ¿Cuáles son las consideraciones? Las condiciones topográficas, las interferencias no evidenciadas, los aspectos asociados no evidenciados, los aspectos ambientales no evidenciados también, ¿no? Es un preestudio, como se le puede decir, ¿no? Un cuaderno de obra también es muy importante, que ya les expliqué, es un documento contractual que sirve para registrar los acontecimientos de la obra, ¿no? Las consultas a través del asiento de la obra. Las consultas, por su naturaleza, del inspector o supervisor no requieren de la opinión del proyectista, serán absueltos por dentro del plazo máximo de 5 días siguientes de anotados a la misma. Vencido el plazo anterior y de no ser absuelto, el contratista dentro de los 2 días siguientes acudirá a la entidad, lo cual deberá resolver un plazo máximo de 5 días contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista, ¿no? Los adelantos de obra tanto público y como privado. Usted ya debe saber que la parte directa se realiza hasta un 10% del monto del contrato, ¿no? Y de parte de materiales hasta un 20% total, se puede ser un 30% del monto del contrato, ¿no? Y en la parte privado puede ser variable, ¿no? Ya de acuerdo a al informe que se le podía realizar. Dentro de los 8 días de haber firmado el contrato es facultativo. Que la garantía de fiel cumplimiento siempre se le cobra la empresa siempre cobra una garantía, ¿no? A lo que es el contratista, ya que a veces contratistas que dejan las horas por tema de dinero, falta de comunicación, y siempre se les cobra una garantía. Es como si estuvieran arrendando una vivienda, siempre se les cobra una garantía de un mes, 2 veces antes, ¿no? Por ser, siempre tenerlo de precavido eso. Ya cuando se culmina la obra, esa garantía se le devuelve, ¿no? Ahora vamos a hablar de la parte de avances de obra, metrados y valorizaciones, ¿no? Bueno, como ustedes sabrán, el avance de obra es un reporte, ¿no? En el cual se presenta de manera periódica, puede ser mensual, quincenal, semanal, ¿no? Generalmente mensual, ¿no? Acá dice donde se puede evidenciar el estado actual de la obra, tanto física como económica. ¿Qué es el avance físico? El avance físico representa la comparación de volúmenes de la obra respecto a lo proyectado. Está ligado a las horas hombres del presupuesto, metrados y duración en determinado tiempo. Y el avance económico es la comparación del monto valorizable respecto al presupuesto en un determinado tiempo de plazo de obra. Acá podremos ver los avances de obras de las valorizaciones de acuerdo al cronograma de obra valorizado, ¿no? De acuerdo al mes que se encuentra. El avance físico de una obra no es igual al avance económico. Entonces, aquí vamos a ver un poco el avance programado y el avance ejecutado también, ¿no? Esto también lo vamos a ver en el tema de las valorizaciones, que espero que tengan un poco de conocimiento también. El avance programado y el avance ejecutado, ¿en qué se diferencian, ingeniero, estos avances? El avance programado se refiere al plano cronograma establecido previamente para la ejecución de la obra, ¿no?
Es el porcentaje teórico de avance que se espera haber alcanzado en un determinado momento, de acuerdo con el plan establecido. Y el avance ejecutado es el avance, por otro lado, se refiere al progreso real de la obra, es decir, el porcentaje de tareas o actividades que efectivamente ya han sido ejecutadas, ¿no? En un periodo determinado. Ahora tenemos los procedimientos conocidos que son la suma alzada. Se aplica cuando las cantidades y magnitudes están definidas en los planos y especificaciones técnicas, ¿no? ¿Cuál es el orden de prelación? ¿Qué quiere decir orden de prelación, ingeniero? El orden de prelación quiere decir quién es el que manda, ¿no? Primero son los planos, luego son las especificaciones técnicas, luego son las memorias descriptivas y luego son los presupuestos, ¿no? Acá hay un ejemplo ahí para que me entiendan. Por ejemplo, en los planos se indica que los pisos sean de terrazo pulido, dice. En las especificaciones técnicas se indica que los pisos deben ser cerámicos. En la memoria descriptiva se menciona que los pisos deben ser losetas vinílicas. Finalmente, en los presupuestos, la partida establece que los pisos sean de loseta veneciana. ¿A quién le hago caso, ingeniero? Como ya les había mencionado, en el orden de prelación mandan los planos. Ojo, en suma alzada estamos. De acuerdo con la prelación de ejecución establecida en el reglamento del contratista, se ejecutará los pisos de terrazo pulido, como indican los planos, pero se cobrará como loseta veneciana, ¿no? Aquí en la valorización tenemos un piso de terraza de 200 metros cuadrados. Tenemos en la valo 1.20, en la valo 2.50, en la valo 3.80 y en la valo 4.40, ¿no? Acá hay tres soluciones. En la valo número 5 pueden ocurrir tres situaciones. El metrado de la valo 5 puede ser 10 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que con este metrado se completan los 200 metros cuadrados contratados y está todo conforme, ¿no? Pero hay otra solución. El metrado de la valorización número 5 puede ser 5 metros cuadrados. Con este metrado se llegaría a valorizar ¿cuánto? 195, pero se valorizan los otros 5 para completar los 200 también, ¿no? Y el metrado del avalúo número 5 que es 15, con este metrado se llegaría a valorizar 205, pero no se valorizan solo los 10 hasta completar los 200 metros cuadrados, ¿no? Ahora, acá tenemos la parte de precios unitarios, ¿no? Que es muy importante. Aquí el postor, a ver, creo que me tiene una pregunta acá, disculpen. A ver, acá creo que he escrito una pregunta. El expediente técnico para una obra de investigación, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién lo dice, David? El expediente técnico para una obra de administración directa, ¿quién los puede hacer? Como tú lo estás diciendo, David, ¿no? Para un expediente de la administración directa lo realiza lo que es los trabajadores, los ingenieros que se encargan de trabajar en el Estado, ¿no? Porque es administración directa. Y cuando es contrata, lo realiza un tercero, una empresa, una constructora, puede ser una consultoría, ¿no? Eso es lo que se diferencia, la administración directa y la contrata, ¿no? Administración directa, acuérdense que del Estado, ejecuta el Estado el expediente técnico y, y cuando es contrata, lo hace un particular. Ahora, una pregunta que también me hicieron una vez, cuando es administración directa y garantía también, la empresa, les piden también una garantía a ellos. No les piden porque lo está ejecutando el Estado, que es una seguridad que ellos, es el dinero de todos los peruanos, como se le dice, ¿no? Pero cuando es contrata, cuando lo realiza un tercero, ahí sí se cobra una garantía, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con esos puntos. Muy buena tu pregunta también, amigo David. Bueno, sigamos con los de precios unitarios, ¿no? A ver, un momento. Sí. Procedimiento de precios unitarios. Aplicable cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas, ¿no? El postor formulará su propuesta ofertando los precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto que la entidad proporcione en sus bases, ¿no? Se valoriza que en relación a la ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. En este sistema se aplica a obras cuando hay grandes movimientos de tierras, ¿no? Claro, cuando es carreteras, saneamientos y canales. Al siguiente diapositiva. Acá les traigo un ejemplo también cómo diferenciar de los precios unitarios con la suma alzada, que mayormente se confunde. Dice, en los planos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor, en las especificaciones técnicas indica que el asfalto es de 1.5 de espesor, en la memoria descriptiva se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas de espesor, y finalmente en los presupuestos la partida establece que el pavimento es de media pulgada de espesor. ¿A quién le hago caso, ingeniero? Como dice acá,
cómo le pagamos al contratista, que es lo más importante. En este sistema no existe orden de prelación, a diferencia de la suma alzada, que eran los planos los que mandaban. Lo recomendable es hacer la consulta ¿al quién? Al proyectista, es decir, al que dibujó o al que realizó ese plan, esos planos, ¿no? Al consultor de obra, para que determine lo que corresponde utilizar en la obra. En las obras contratadas a precios unitarios se tendrá en cuenta lo siguiente. Si se reconocen los mayores metrados adicional previa gestión por diferencia de metrados. Aquí tenemos, como ya les había mencionado, valo 1, 1500, valo 2, 1500, valo 3, 2000, 4, 2000, 5, 2500 y 6, 2500, ¿no? Acá hay dos posibles soluciones. En el metrado número de la valo número 7, si le colocamos 1000 metros cuadrados, con este metrado se completan los 1300 metros cuadrados y todo está conforme, ¿no? En el metrado de la valo número 5, si le colocamos 500 metros cuadrados, este metrado llegaría a valorizar ¿cuánto? 12.500, pero se valorizan hasta ese metraje, metrado realmente no ejecutado. No se valorizan los otros 500 metros cuadrados contratados, ¿no? A ver, acá tenemos los famosos metrados que ya les expliqué, que son las cuantificaciones de las partidas, las valorizaciones, que es la representación económica de qué? Del avance físico de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Hay un curso también que he estado dictando la semana pasada también de valorizaciones, que es todo muy interesante. También tenemos acá los adelantes directos, que ya les expliqué que es el 30%, ¿no? Directo del monto de contrato y materiales 20%. Ya. Tenemos las amortizaciones. ¿Qué son las amortizaciones, ingeniero? Las amortizaciones de adelanto en obras son pagos anticipados, ¿no? Que se hacen al contratista o empresa constructora para asegurar la realización exitosa de qué? De un proyecto, ¿no? Acuérdense, amortizaciones son adelantos que se le realizan a la empresa, ¿no? Para que ejecuten el proyecto. Ya les había mencionado de la fórmula polinómica. Acá está hay un concepto para que lo tengan más claro si no me hayan entendido. La fórmula es la representación matemática de la estructura de los costos de un presupuesto y está constituida por la sumatoria de los términos, denominados ¿qué? Monomios, que consideran la participación o incidencia. A ver, siguiente. Esta es la fórmula polinómica. Aquí tenemos el K, que es el coeficiente de reajuste. El J, lo que son el divisor, JMGU, simboliza la mano de obra, material y equipos. Lo bueno que aquí, no sé si han llevado el curso de C10 que también he estado dictando, que es muy importante. Cuando ustedes realizan su fórmula polinómica en un presupuesto, a veces nos equivocamos, ¿no? Pero lo bueno que este software nos indica si estamos bien o estamos mal y nos da opción a corregir, ¿no? Eh, es muy bueno que sepan ese cursito del S10, es muy interesante también. El IR, que es el índice de precio del elemento de la fecha de ajuste. El XO, que es el índice de precio del elemento de la fecha del valor de referencia. Y las letras A, B, C y D, que son coeficientes de incidencia, ¿no? ¿Qué dice acá? Todo presupuesto debe tener una fórmula polinómica. Eso acuérdense de toda su vida, muchachos. Todo presupuesto debe tener una fórmula polinómica. ¿Qué servirá para qué? Para hacer reajuste del presupuesto en el tiempo. La fórmula que contiene muchas variables, que son los recursos, y un coeficiente, que es la cantidad decimal de incidencia. Los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser como mínimo, que dice, mayor al 5%, ¿no? Por lo tanto, los recursos de presupuesto cuya incidencia sea menor al 5 se debe reagrupar, ¿no? Debe ser juntar con dos o tres índices, máximo tres, ¿no? Los informes de obras, ya para ir acabando, los informes de obra que deben ser, es un documento escrito con el propósito de comunicar algún aspecto general específico de obra. Tenemos informes iniciales, que es el informe del expediente técnico, los intermedios, que son informes ya mensuales cuando ya se ejecutan las obras, los de avance, calidad, seguridad, informes adicionales, ampliación de plazo y informes finales que también se realizan todo un informe de cierre, ¿no? Toda la vida, acuérdense, tienen que hacer informes. Se van a cansar de ver tantos informes porque en la obra siempre van a hacer informes, porque si ustedes no hacen informes, también para las valorizaciones también se hace un informe y con eso se les paga a la gente, pues muchachos. Bueno, los informes mensuales tenemos que informes de calidad, de recursos humanos, de seguridad y medio ambiente y de avance. Ya les había explicado que los informes mensuales tenemos de las partidas ejecutadas, las interferencias y evidencias que hayan en obra, ¿no?
los informes de calidad, que son protocolo de liberación, registro de concreto. También cuando se realiza un registro de concreto, tiene que pedirle su hoja de laboratorio, ¿no? Que esté registrada en la INACAL, que es muy importante también. Registro de los certificados de calidad de materiales y los registros de calibración, ¿no? Ya son ensayos en sí. Registro de abonos al personal, registros de asistencia, ¿no? Estos son de parte de recursos humanos. Tenemos informe de seguridad y medio ambiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro informe? Esto ya se lo realiza un profesional en el SOMA, ¿no? Seguridad de salud ocupacional en el medio ambiente. Ellos también realizan su informe y se lo otorgan al ingeniero supervisor. Ese registro de accidentes, el registro de cumplimiento, registro de certificado, registro de contagios COVID, ¿no? También realizan su matriz HIPER, ¿no? Y su ATS, que también no sé si lo han escuchado, que es el análisis de trabajo seguro, que es muy importante también. También realizan sus informes de consultas. ¿Qué es lo que van a consultas? Las incompatibilidades técnicas, ¿no? Las consultas sobre cambio al alcance, las consultas sobre detalles técnicos. También los informes adicionales, que pueden ser mayores metrados, nuevas estructuras, ¿no? Vicios ocultos, interferencias aprobadas por el cliente. A veces pasan imprevistos en obra y tiene que haber un adicional, siempre y cuando sea debidamente sustentado y se hace su informe. En los deductivos, si no se ejecuta una partida dentro del presupuesto, si el cliente solicita no ejecutar una partida, depende del contrato, también se realiza un informe, muchachos. Para las ampliaciones de plazo, cambio del alcance por la naturaleza, una fuerza mayor, a veces también por la población cercana a la comunidad, las comunidades no quieren que ejecuten la obra, está mal, yo he tenido varias experiencias ahí con las comunidades que a veces dicen que les están malogrando sus veredas, hay mucha contaminación, siempre es bueno tener una comunicación, ¿no? Con el supervisor, con la comunidad y el residente también para hacer un acuerdo, ¿no? Porque ellos también se plantan ahí y ya no te dejan hacer nada y eso también afecta la duración de la obra. Y por último, los informes finales, ¿no? Que son las actas de recepción, los inventarios finales de la obra, los informes finales de seguridad, ¿no? Ahora, los planteamientos y programación de obra para cada área. Tenemos la planificación de gestión de alcance, recopilar requisitos, crear estructura de desglose, ¿no? Y los famosos EDT, que son los órdenes de las partidas. No sé si lo han llevado al curso de Microsoft Project. Tenemos la planificación de gestión de alcance. ¿Quién viene a hacer eso? Cómo será definido, validado y controlado el proyecto, ¿no? Cómo recopilar los requisitos, definir, documentar y gestionar las necesidades del interesado para establecer los objetivos del proyecto. Definir el alcance, desarrollar una descripción detallada de un proyecto, mejor definición, un menor riesgo y definición no clara, un mayor riesgo también, ¿no? La gestión del alcance, crear la estructura del desglose, que es subdividir los entregables del proyecto y las actividades que no forman parte del EDT. Ahora, con respecto al tiempo, tenemos la definición de actividades. Identifica las actividades del cronograma y su duración. Cada partida tiene su duración. Ingeniero, ¿y cómo yo saco el tiempo que puede ejecutarse una partida? Por ejemplo, encofrado en columnas. Ya, si tú tienes tu metrado y tú tienes tu rendimiento, divides tu metrado entre tu rendimiento y te va a salir el tiempo que se va a ejecutar esa partida. Eso ténganlo en cuenta, muchachos. Metrado entre rendimiento, acuérdense esa fórmula. El establecimiento de secuencias de las actividades identifica las secuencias y dependientes de las actividades del cronograma, ¿no? Y tanto la estimación de recursos de actividades y duración de las actividades, ¿no? Estima la cantidad de periodos laborables para completar las actividades del cronograma. Acá tenemos lo mismo, desarrollado el programa y el control de cronograma. Ahora, en la parte de gestión de recursos, tenemos la gestión de recursos humanos, que asigna roles, responsabilidades, involucramos en las etapas del proyecto. En la parte de recursos físicos, los materiales, equipos y suministro. En la parte de planificación de gestión de recursos, es estimar, adquirir, gestionar y usar los recursos para lograr el éxito. Y en la parte de estimar recursos y actividades, es cantidades de materiales, equipos, personal para realizar las etapas del proyecto. Acá tenemos para gestionar el recurso, la punto 5 es adquirir recursos, 6 desarrollar el equipo del proyecto, 7 dirigir el equipo del proyecto y controlar los recursos, ¿no? Como ya les había explicado, la programación de obra, que es muy importante, que es ordenar en el tiempo de manera lógica y secuencial la ejecución de cada una de las actividades necesarias para una obra, ¿no? ¿Dónde lo puede realizar el ingeniero? En el Microsoft Project o también últimamente veo que se está actualizando
el software también Primavera, que es un software que recién está saliendo al mercado. Bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Pero pocos se están capacitando. Pero para empezar, si nunca han llevado un curso de programación de obras, sí les recomiendo que lleven primero Microsoft Project. Y el programa de Primavera ya es un software un poco más mejorado, como se le podría decir, ¿no? Pero hasta donde yo sé, los expedientes técnicos utilizan el Microsoft Project, incluso yo lo uso también para hacer mi diagrama de Gantt, mi informe también del, también tu cronograma de obra valorizado, ¿no? Que también es muy importante, ¿ok? Ya. A ver, creo que había una pregunta. Creo que he visto por aquí los mensajes. Ya. Ahora vamos a hablar Sí, para ir disculpe, buenas tardes. Ingeniero, dígame, buenas tardes. ¿qué Disculpe, tal? ingeniero, Dígame. disculpe. Tengo muchas preguntas que hacerle. No sé si le podría hacer las preguntas o al final de su clase. ¿Será posible o ahorita, ingeniero? Normal. Pregúntame. Digo, ya estamos acabando, estamos ya en la última parte de cronograma de obras que les estaba explicando del parte del proyecto, pero dime, cuéntame, ¿cuál es tu Ingeniero, duda? disculpe. Mi pregunta es, ¿cuántos ingenieros deben intervenir para un proyecto de un hospital de categoría A3A para que puedan crear el expediente técnico? A Es ver, mi aquí, pregunta, no sé si me puede detallar a bien, ver, por favor. ¿qué está la modalidad? Como ya les había explicado aquí. A ver, si buena pregunta. A ver, vamos a ver de la modalidad si está por acá. Vamos a ver. Siempre bueno con la teoría, que es muy importante. Ya, modalidad me estabas diciendo, ¿no? Ya, en la modalidad, como les había explicado, muchachos, la documentación importante es el plano de ubicación, arquitectura, estructura sanitaria y eléctrica, ¿no? Estos planos lo realiza cada ingeniero especializado. Por ejemplo, el plano de ubicación lo puede hacer tanto un ingeniero o un arquitecto colegiado, ¿no? Un plano de arquitectura lo puede hacer bueno, acá sí debe ser un arquitecto colegiado, que es un profesional hecho en esta carrera, ¿no? Un plano de estructura lo puede hacer un ingeniero estructural, civil estructural, ¿no? Y aquí un plano de instalaciones sanitarias y eléctricas lo debería hacer un ingeniero civil especializado en ingeniería sanitaria y en ingeniería eléctrica. Ahora, con respecto a la pregunta que me hizo su compañero, ¿cuántos profesionales pueden ya estar en obra? Es lo que yo te he entendido, ¿no? Porque estos son los que ejecutan en sí. Pero los que siempre deben acordarse, los que siempre van a estar en obra, es de acuerdo a la magnitud del proyecto, ¿no? Por ejemplo, para una modalidad solamente se necesitaría, por ejemplo, aquí está, a ver, en la modalidad cuando es una vivienda unifamiliar basta que sea un arquitecto y el equipo de mano de obra, ¿no? En la modalidad B, que ya es un condominio, ya eh, dice hasta 3.000 metros cuadrados, depende del presupuesto, porque como acá dice vivienda multifamiliar, si es de forma particular, basta un ingeniero supervisor, y mayormente para no gastarlo, lo que hacen, bueno, por experiencia les digo que las empresas particulares por no gastar, contratar uno, dos, tres ingenieros, ¿qué es lo que hacen? Contratan un ingeniero supervisor que ya tenga más años de experiencia, 5 6 7 8 años de experiencia en condominios. ¿Y qué es lo que hacen los ingenieros supervisores? Contratan asistentes de ingeniería, que se les dice a los técnicos que han estudiado en el CENSICO o en la especialidad en curso de construcción, o también a los bachilleres, tanto en ingeniería civil como arquitectura. Se contratan uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y ahí ellos agarran más experiencia. Espero haber respondido tu pregunta. Y esos son los profesionales, ¿no? Porque una forma es de trabajar en la forma del Estado y otra cosa es particular, ¿no? Son cosas muy diferentes. Por eso. Y en parte del Estado basta con un ingeniero civil que cumpla con los términos de referencia que ya les expliqué y un ingeniero civil residente y un ingeniero supervisor, ¿no? Pero mayormente en lo que es vivienda unifamiliares, multifamiliares, esos son ya parte particular, ¿no? Ya depende de la constructora o la consultoría
de acuerdo a su presupuesto también, ¿no? Y en la parte ya para ir acabando, ya estábamos hablando de las programaciones de obra, que es muy importante que lo tengan en cuenta. Y para terminar, el diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de Gantt también que lo ven en Microsoft Project, que es una herramienta que se utiliza para planificar proyectos, ¿no? Se representa gráficamente a través de barras de actividades que componen la obra. Y eso sería todo, muchachos. Espero que pasen un feliz, próspero año 2024. La diapositiva se los estaré compartiendo. También si desean que le pase la ley de contratación del Estado, que es muy importante, que está más detallados para que le metan una leída. El reglamento nacional de edificaciones también se los puedo pasar, le piden a la empresa. Yo con gusto se los accederé, el material y también la diapositiva, ¿no? Si tienen alguna pregunta más, me dicen o le escriben acá el texto antes de culminar la sesión.